Los tribunales suelen ser lugares de disputas legales, no de violencia. Sin embargo, hay veces en que todo se descontrola y los acusados terminan en el centro de una tragedia que nadie vio venir. Aquí tiene 8 casos impactantes de convictos que murieron, en plena sala de juicio. Número 1. David Paradiso. La historia de David Paradiso es una mezcla trágica de crimen, desequilibrio mental y un desenlace tan brutal como inesperado. Todo comenzó en diciembre de 2006, cuando fue arrestado por el asesinato de su novia, Eileen Pelt. Llevaban juntos solo unas semanas cuando, en el asiento trasero del coche de Deborah, la madre de David, ocurrió lo impensable. Según la versión del propio David, si él no actuaba primero, ella lo iba a matar. Así que la apuñaló en el cuello. Después del crimen y sin mostrar señales de arrepentimiento, obligó a su madre a conducir desde Lodi, California, hasta el condado de Amador, a unos 24 kilómetros de distancia, donde abandonó el cuerpo de Eileen a un lado de la carretera. Quienes se enteraron del caso quedaron atónitos por la frialdad de sus actos. La defensa argumentó que David estaba bajo los efectos de metanfetamina cuando cometió el asesinato. Fue capturado y acusado, pero el juicio que se celebró en marzo de 2009 tomó un giro aún más inquietante. En las semanas previas, su madre había mostrado una gran preocupación por la salud mental de su hijo. Decía notar en sus ojos una tristeza profunda y sospechaba que escondía un arma. Informó a las autoridades, pero tras registrar su celda sin hallar nada, desestimaron su advertencia. Más tarde, Deborah aseguraría que esa falta de acción contribuyó directamente a la tragedia que vendría. Cuando David subió al estrado para testificar sobre la muerte de Eileen, cambió por completo su historia. Ya no alegaba defensa propia. Esta vez dijo que la mató porque, simplemente, no merecía vivir. Un giro drástico que dejó perplejo a todo el tribunal. Durante una breve pausa en el juicio, la jueza Cinda Fox, de la Corte Superior del Condado de San Warren, se quedó en la sala mientras Deborah, visiblemente afectada, salía llorando tras manifestar que su hijo no debía declarar por su frágil estado mental. Fue en ese momento cuando David Paradiso actuó. Se acercó sigilosamente por detrás de la jueza y la atacó con un objeto punzante que llevaba escondido. Le propinó varias puñaladas, incluso cuando otros presentes intentaron intervenir. El detective Lloyd Eric Bradley desenfundó su arma y le disparó, logrando detener el ataque. La jueza Fox fue sacada de la sala en camilla y, afortunadamente, logró recuperarse. Paradiso, en cambio, murió a causa de los disparos. El incidente dejó una estela de dolor y muchas preguntas sin respuesta. La madre de David y su hermano Aaron declararon sentirse devastados y convencidos de que todo pudo haberse evitado si las autoridades hubieran escuchado sus advertencias. Aaron explicó que su hermano sufría de esquizofrenia paranoide, una enfermedad diagnosticada y conocida. Afirmó que nunca debería haber subido al estrado en ese estado mental. Número 2. Klaus Grabowski. La historia de Klaus Grabowski es una de esas que cuesta creer que hayan pasado de verdad. Todo comenzó en Alemania, donde la policía ya lo tenía fichado como reincidente. Fue arrestado por estrangular a un niño, pero sorprendentemente solo recibió libertad condicional. Uno pensaría que eso sería una llamada de atención suficiente, pero no. Sus impulsos oscuros no desaparecieron. Pasaron unos años y volvió a ser arrestado por nuevos delitos relacionados con menores. Esta vez, la justicia no fue tan indulgente. Grabowski estaba a punto de cometer el acto más atroz de su vida, y lo que vino después desembocó en una escena de juicio que quedaría grabada en la historia. La otra figura clave de esta tragedia fue Marianne Bach, nacida el 3 de junio de 1950. Su infancia en la Alemania occidental fue marcada por el abandono de su madre y un padre violento. A los 16 años fue madre por primera vez, pero se vio obligada a dar en adopción a su hijo. A los 18 quedó embarazada nuevamente tras una agresión y también tuvo que entregar a ese bebé. El 14 de noviembre de 1972 dio a luz a su tercera y última hija, una niña a la que llamó Ana. Criaba a Ana sola, trabajando como camarera para poder sobrevivir. Sus horarios eternos en el bar la alejaban de su hija, quien muchas veces dormía allí mismo, entre clientes y humo. Varios conocidos notaban que la pequeña Ana pasaba demasiado tiempo sola. El 5 de mayo de 1980, tras una fuerte discusión con su madre antes de ir a la escuela, Ana, de solo 7 años, decidió no asistir a clases. Fue entonces cuando su vecino, Klaus Grabowski, le ofreció subir a su departamento para jugar con sus gatos. Una vez dentro, la historia tomó un rumbo espeluznante. Grabowski la retuvo por horas y la agredió. Luego la estranguló con unas medias de su prometida. Fue un crimen brutal y sin sentido.
Pero esta vez no logró escapar. Fue su propia prometida quien, al enterarse de lo que había pasado, llamó de inmediato a la policía. El cuerpo sin vida de Anna fue hallado junto al canal, y Grabowski fue arrestado poco después. El juicio comenzó el 3 de marzo de 1981. Grabowski, en lugar de reconocer lo que había hecho, intentó culpar a la niña. Alegó que Anna lo había provocado, que le pidió dinero y que lo amenazó con denunciarlo. Una historia torcida y perversa que provocó la indignación absoluta de Marianne, la madre de la pequeña. Después de una vida marcada por pérdidas, dolor y violencia, algo dentro de ella se quebró. El 6 de marzo de ese mismo año, Marianne ingresó a la sala del tribunal con una pistola Beretta calibre 22 escondida entre su ropa. Cuando vio a Klaus Grabowski frente a ella, no dudó. Disparó 7 veces. 6 de esos tiros impactaron su objetivo. Grabowski murió en el acto. El video del tiroteo mostró a una Marianne completamente serena, sin expresar emoción alguna. Ni siquiera cuando fue reducida por los agentes mostró arrepentimiento. Fue condenada a 6 años de prisión por homicidio involuntario, de los cuales cumplió solo 3. Falleció en 1996, víctima de un cáncer de páncreas. Fue enterrada junto a su adorada hija, Anna. Número 3. Slobodan Praljak. Este caso toma un rumbo distinto. Hoy hablamos de Slobodan Praljak, quien se quitó la vida en plena audiencia de sentencia en el año 2017. Vamos a ver cómo terminó siendo juzgado. ¿Y qué lo llevó a tomar una decisión tan extrema? Slobodan Praljak era bosnio-croata, nacido en Yugoslavia en 1945. Estudió ingeniería, luego filosofía, también teatro. Y terminó convirtiéndose en profesor universitario, empresario en el sector electrónico y hasta director de cine. Una vida que, desde fuera, parecía bastante convencional. Pero todo cambió con la Guerra de Independencia croata en 1991. Praljak se unió al ejército croata y ascendió al rango de general, teniendo un rol clave durante el conflicto. Sin embargo, su liderazgo fue altamente cuestionado. Según los cargos, estuvo implicado en crímenes de guerra, ataques a templos religiosos, saqueos, agresiones contra civiles. Incluso dirigía un campo de detención donde hombres bosnios musulmanes fueron brutalmente maltratados. Cuando la guerra terminó en 1995, Praljak volvió a la vida civil. Fundó una productora, una empresa tabacalera, escribió 25 libros. Y parecía haber retomado el rumbo. Pero a principios de los 2000, la sombra del pasado volvió. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia lo acusó, junto a otros 5, de graves crímenes de guerra, violaciones de la Convención de Ginebra, abusos contra civiles y crímenes de lesa humanidad. El juicio comenzó en abril de 2006 y se extendió por casi 7 años. En 2013, fue declarado culpable y sentenciado a 20 años de prisión. Praljak apeló la condena, insistiendo en su inocencia. En noviembre de 2017, el tribunal en La Haya confirmó gran parte de la sentencia. Aunque algunas partes fueron anuladas, los 20 años de cárcel seguían en pie. Y aunque ya había cumplido unos 13 años tras las rejas, aún le quedaban 7 más por delante. Ese día, en la sala del tribunal, ocurrió lo impensado. Al escuchar la decisión final, Praljak sacó de su bolsillo un pequeño frasco marrón. Bebió su contenido y dijo con voz firme: «He tomado veneno». La sala estalló en confusión. Se cerraron las cortinas y se evacuó al acusado con urgencia al hospital. Murió poco después, oficialmente por fallo cardíaco. Pero la gran pregunta quedó sin respuesta. ¿Cómo consiguió introducir veneno en una corte con medidas de seguridad tan estrictas? A pesar de investigaciones exhaustivas, nunca se identificó el origen de la sustancia. El suicidio de Praljak generó reacciones mixtas. Algunos lo vieron como una tragedia que le negó justicia a las víctimas de guerra. Otros lo consideraron un acto de desafío final ante un sistema que él consideraba injusto. Sea como sea, la muerte de Praljak dejó una estela de interrogantes sin resolver y marcó con una sombra aún más oscura un capítulo ya doloroso de la historia reciente. Número 4. Angelo Sil. La historia de Angelo Sil parece sacada de una película. Imagínese a un acusado muriendo en plena sala de audiencias por intentar agredir a un testigo durante su propio juicio por delitos violentos. Suena demasiado extraño para ser verdad, pero ocurrió exactamente así. Sobre la infancia de Angelo se sabe poco. Lo que sí está claro es que tenía vínculos con la pandilla Tongan Crips, una organización criminal activa en varios estados de Estados Unidos, además de Nueva Zelanda, Australia y Canadá.
Su ingreso al tribunal, donde terminaría perdiendo la vida, fue consecuencia de una acusación formal por 29 cargos de crimen organizado, dirigidos contra 17 miembros de la banda. Angelo, que tenía 25 años, figuraba entre los acusados principales. En el año 2014, enfrentaba nuevas imputaciones por delitos cometidos como parte de la organización. Lo que hace este caso tan impactante es la cadena de errores que condujeron a su trágico final. Primero, el juicio se llevaba a cabo en un tribunal recién inaugurado, que apenas llevaba una semana en funcionamiento. Segundo, hubo una grave falla de comunicación entre la jueza encargada del caso y el alguacil a cargo de la custodia de Seal en la sala. Según el FBI, este error fue crucial. En general, los acusados de crímenes violentos comparecen esposados o con restricciones físicas. Los alguaciles son informados con claridad si el detenido puede moverse libremente. Pero debido a que en esta nueva corte faltaban elementos básicos, como manteles en las mesas que ocultan grilletes o cadenas, varios oficiales no se dieron cuenta de que Seal estaba sin restricciones. Y Angelo aprovechó la oportunidad. Mientras el testigo subía al estrado, Angelo sacó un bolígrafo de su asiento y se lanzó al ataque. Uno de los alguaciles reaccionó al instante y le ordenó soltar el arma improvisada. El testigo logró escapar, corriendo en busca de refugio, mientras otros presentes intentaban intervenir. Pero todo ocurrió en cuestión de segundos. Un alguacil desenfundó su arma y disparó 4 veces al pecho de Angelo. Fue trasladado al hospital, pero murió poco después debido a las heridas. El agente responsable nunca fue identificado públicamente ni enfrentó cargos disciplinarios. Sin embargo, la historia no terminó ahí. La familia de Seal presentó una demanda por homicidio culposo contra el alguacil y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, alegando uso excesivo de fuerza. Argumentaban que 3 de los 4 disparos ocurrieron cuando Angelo ya estaba en el suelo. El caso captó la atención nacional y en 2018, un juez ordenó la publicación del video del tiroteo tras 4 años de mantenerse oculto. El abogado de la familia, Robert Sykes, insistía en que fue un uso desmedido de la fuerza. Pero el juez Da no estuvo de acuerdo. Según él, era evidente que Angelo intentaba agredir al testigo y que la respuesta del alguacil fue necesaria para evitar un daño mayor. Tras esa decisión, la familia optó por no apelar. Y el caso, poco a poco, fue desapareciendo del ojo público. Número 6. Brian Nichols. El tiroteo ocurrido en marzo de 2005 dentro de un tribunal de Atlanta fue uno de los episodios más impactantes y tristes en la historia legal reciente de Estados Unidos. Brian Nichols fue el protagonista de esta tragedia, y sus actos aquel día resonaron mucho más allá de los muros del Tribunal del Condado de Fulton, en pleno centro de Atlanta, Georgia. Pero la historia de Nichols comienza mucho antes de ese día fatal. Nacido en 1971, tuvo una vida complicada desde el principio. Un hogar roto, problemas familiares y varios roces con las autoridades. A pesar de todo, logró graduarse de secundaria y llegó a asistir brevemente a la universidad. Sin embargo, su vida tomó un giro oscuro cuando se involucró en actividades ilegales, especialmente delitos relacionados con drogas. Su historial criminal eventualmente lo llevó a juicio en el año 2005. El 9 de marzo, Nichols estaba siendo escoltado hacia la corte para enfrentar su proceso legal. Nadie imaginaba que ese traslado, aparentemente de rutina, se convertiría en el inicio de una masacre. Todo comenzó cuando Nichols logró dominar a una agente del alguacil, le quitó su arma y la asesinó. Acto seguido, se dirigió a la sala del tribunal donde disparó y mató al juez Roland Barnes y a la reportera judicial Julianne Brandau. Tras la masacre, huyó del edificio, desatando una enorme persecución policial y sumiendo a toda la ciudad en el miedo y la confusión. Durante las siguientes 26 horas, Nichols sembró el caos. Robó vehículos, disparó a más personas y tomó a una mujer como rehén en su propio departamento. A pesar del enorme operativo policial, logró evadir a las autoridades mientras el país entero observaba con horror lo que sucedía. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Nichols liberó a su rehén sin causarle daño y se entregó a la policía de forma voluntaria. Hasta hoy no se sabe con certeza qué lo llevó a hacerlo. Algunos piensan que tuvo un momento de lucidez, otros que simplemente se cansó y supo que su arresto era inevitable. Su juicio posterior fue seguido de cerca por los medios de comunicación. En noviembre de 2008, fue declarado culpable de todos los cargos. A pesar de que su defensa alegó que padecía trastornos mentales, recibió múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. El tiroteo dejó una profunda herida en Atlanta, marcó para siempre a las familias de las víctimas y sacudió al sistema de justicia.
Como respuesta, tribunales de todo el país reforzaron sus protocolos de seguridad, al quedar claro que incluso dentro de una corte, un acusado podía acceder a un arma y cometer actos de violencia. Además, el caso abrió un debate urgente sobre la salud mental dentro del sistema legal. La defensa de Nichols argumentaba que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales, lo que dejó en evidencia la necesidad de una evaluación y tratamiento más riguroso para personas en conflicto con la ley que presentan condiciones psiquiátricas. Número 7. Michael Marin. La historia de Michael Marin es tan impresionante como desconcertante. Todo comenzó con una vida que prometía muchísimo. Marin se graduó en la Universidad Brigham Young, obtuvo un título en Derecho en Yale y empezó su carrera en Wall Street trabajando para gigantes como Lehman Brothers, Merrill Lynch y Salomon Brothers. Ganaba muchísimo dinero y eso le permitió vivir a lo grande, propiedades lujosas, una colección de arte que incluía obras de Picasso. Incluso logró escalar el Monte Everest a principios de los 2000. Parecía vivir el sueño americano en su versión más extravagante. Estaba casado y tenía 4 hijos. Pero su vida dio un giro cuando empezó a tener problemas con la hipoteca de su casa valorada en $2,5 millones en Phoenix, Arizona. Intentó de todo para no perderla, incluso organizar una rifa benéfica con la propiedad como premio. Nada funcionó. Su desesperación fue en aumento, hasta que cometió un acto tan arriesgado como inusual. Un día su mansión se vio envuelta en llamas. Colapsó por completo. Marin, sin embargo, salió caminando desde el interior de ese infierno, usando equipo de buceo. Sí, tal como suena. Cuando la policía llegó a la escena, se lo encontraron vestido como si fuese a zambullirse en el mar, no como quien escapa de una casa ardiendo. ¿Por qué alguien llevaría traje de buceo para escapar de un incendio? La explicación fue aún más extraña. Marin había ideado un plan. Prender fuego a su casa, usar un tanque de oxígeno para poder salir sin asfixiarse y luego cobrar el dinero del seguro. Era su forma de salvarse económicamente. Pero el plan tenía demasiadas grietas. Primero, ¿quién guarda un traje de buceo completamente preparado en su dormitorio? Segundo, los investigadores encontraron que el fuego había sido iniciado intencionalmente en 4 puntos distintos de la casa. Había guías telefónicas empapadas en combustible para asegurar que las llamas se propagaran rápido. El incendio no fue un accidente. Fue un fraude. Las autoridades lo acusaron de incendio provocado y fraude a la aseguradora. Delitos muy graves que podían costarle entre 7 y 21 años de prisión. Su juicio comenzó en mayo de 2012. El panorama no pintaba bien para él. En junio de ese mismo año fue declarado culpable. Lo que ocurrió después fue tan impactante como todo lo anterior. Justo después de escuchar el veredicto, en plena sala del tribunal, se le ve en video llevándose algo a la boca y bebiendo de una botella deportiva. Su rostro se pone rojo y cae al suelo. Cunde el pánico en la sala. Varias personas corren a socorrerlo, pero fue en vano. Lo llevaron de urgencia al hospital, donde finalmente falleció. Número 8. William Streer. Esta historia es un poco diferente, pero merece la misma atención. En el año 2003, William Streer protagonizó un momento dramático y violento justo afuera de un juzgado. Lo que pasó ese día marcaría su vida para siempre. Streer abrió fuego contra Gerald Curry, un abogado, en un incidente que fue captado por una cámara de televisión. El camarógrafo estaba ahí cubriendo el juicio por asesinato del actor Robert Blake, que no tenía absolutamente nada que ver con el caso de Streer. Pero lo que grabó fue impactante. El video muestra a Streer armado con 2 pistolas. Disparó 5 veces, alcanzando a Curry en el cuello, los brazos y el hombro. Curry apenas logró esquivar, agacharse y refugiarse tras un árbol delgado, luchando por su vida en medio de ese ataque sorpresivo. En enero, Streer fue condenado por intento de asesinato. Ese fue el inicio del proceso judicial que lo llevaría a una sentencia de cadena perpetua más 25 años adicionales. Pero, ¿qué motivó semejante ataque? Durante el juicio se reveló que todo giraba en torno a un fondo fiduciario de $98,000. Ese dinero lo había recibido Streer tras ser atropellado por un auto años atrás. Según él, Gerald Curry había manejado mal ese dinero. Y ese rencor profundo y acumulado acabó transformándose en violencia extrema. Después del tiroteo, Streer simplemente guardó sus armas en los bolsillos y se alejó caminando con una tranquilidad perturbadora. «Eso te pasa por quedarte con mi dinero», murmuró mientras salía de la escena, dejando a todos en estado de shock. Durante el juicio, la defensa intentó presentar otra versión. Alegaron que Streer no era malintencionado, sino que había perdido el control por sentir que había sido traicionado.
que su mente se quebró por una fuerte sensación de injusticia. Pero para Gerald Curry, quien sobrevivió milagrosamente al ataque, no había ninguna duda. Strier era una amenaza para la sociedad. Aplaudió la sentencia, convencido de que esa decisión protegía a muchas más personas. Aunque Carey logró recuperarse físicamente, las secuelas psicológicas del ataque perduraron. Saber que alguien intentó matarlo a sangre fría por una disputa económica le dejó una huella imborrable. La historia de William Strier es un duro recordatorio de lo peligroso que puede ser cuando el resentimiento personal se combina con decisiones extremas. Nos hace reflexionar sobre qué tan lejos pueden llegar algunos cuando sienten que la justicia no está de su lado. Si este caso te sorprendió tanto como a nosotros, no olvides dejar tu like, compartir tu opinión en los comentarios y suscribirte para más historias reales como esta. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.